compañero, el señor Artemio López. Artemio, ¿cómo andamos? Eduardo Rulo, ¿qué tal? ¿Cómo va, oyentes? Acá estamos, bien, bien. Buen día. Viendo, escuchando atentamente lo que comentaban. Me parece muy bien no dejar de decir las cosas porque algunos pueden sentir que eso le hace juego a la oposición o a algún sector non santo. Ha vuelto la grieta, Eduardo Rulo, sí, ¿no? O sea, de cara a octubre va a estar cada vez más presente. Ya acusan todo el sistema periodístico, el sistema informativo y obviamente la coalición conservadora neoliberal, Juntos por el Cambio, acusa a Cristina ahora de desestabilización porque apuntó contra la Corte, con argumentos que son harto elementales y conocidos por todos, de que la Corte no funciona como Corte, sino como un espacio sesgado en favor de los sectores de poder. Eso cualquiera que analice el comportamiento de la Corte Suprema se da cuenta sin mayor esfuerzo, pero fíjate, los documentos de Unidos por el Cambio, las denuncias de Carrió, las editoriales de todos los medios opositores están claramente alineados con que Argentina está ahora en una situación, yo te diría, de atentado a la democracia comparado, obviamente en otra escala por ahora, a lo que ellos denominan la dictadura venezolana. O sea, prácticamente Cristina actúa como Maduro y Alberto en el medio no sabe qué hacer, pero cada vez más es eclipsado por la figura de Maduro. Esos son los argumentos infantiles que está realizando hoy la oposición. Esto tiene una explicación clara. Están de cara a las elecciones de octubre y saben que ahí se juega definitivamente la posibilidad o no de interrumpir el proceso popular democrático que se inició con el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Me parece correcto lo que plantea la oposición. Creo que hay una grieta, creo que la grieta es insalvable, creo que no hay manera de destruir el espacio abismal que separa los dos proyectos a condición de que uno de los dos desaparezca. Y obviamente la que está planteado por parte de la oposición, la desaparición del kirchnerismo. Para resolver la grieta, lo dijimos en el programa, hay que hacer desaparecer el proyecto que inauguró Néstor Carlos Kirchner en el 2003 y suspendió lo que ellos denominaban el libre juego de oposición y oficialismo dentro del marco democrático formal, que era no cuestionar el modelo neoliberal, ni Menem, ni de la Rúa, ni Alfonsín en su etapa posterior a Griswold, cuestionaron nada del funcionamiento socioeconómico argentino, por lo tanto no había grieta. Aparece Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, despliegan el proyecto que desplegaron y apareció la grieta, y quieren saldarla como volviendo al statu quo antes del kirchnerismo. Eso no va a pasar porque el kirchnerismo es un proyecto voluminoso que además tiene un punto estratégico. Está muy clivado en los jóvenes, por lo tanto, la perpetuidad de este proyecto, la continuidad de este proyecto está dado también por una cuestión generacional. Con lo cual me parece muy bien que Unidos por el Cambio haya vuelto a la crítica despiadada y a la ausencia de medias tintas. Dicho esto, creo que también podemos ver, un poco a ver qué opina Rulo, los últimos datos disponibles sobre ingreso y distribución, que me parece que hay que decirlos para consolidar la profundidad del proyecto popular democrático y saber dónde estamos parados, porque si no nos podemos distraer creyendo que todo puede esperar, creyendo que todo da más o menos lo mismo y que hay ciertas prioridades que a mi juicio pueden discutirse. Mira, voy a dar algunos datos para no aburrir porque yo sé que en radio los datos son un poco incómodos. Segundo trimestre del 2020, ¿cuál fue el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio? 39.510 pesos. Eso supuso un 41% de aumento interanual. Estos son todos datos oficiales del INDEC, Eduardo Rulo, no es que acá estamos nosotros deduciendo nada, es ETH pura. Ahora, cuando vamos, los trabajadores formales 39.510 pesos, promedio, en el segundo trimestre del 2020. Cuando vas al universo informal, sin descuento jubilatorio, ¿cuál es el ingreso promedio? 17.144 pesos. Lo que supuso un aumento del 40.8%. En ambos casos, los ingresos están por abajo de la línea de pobreza, seguro, porque para ese momento, el segundo trimestre, la línea de pobreza estaba fijada para 4 personas en 45.000. En el caso de los trabajadores informales,
y acá quiero llamar la atención fundamentalmente de este tema, están por abajo de la línea del hambre, por abajo de la línea de indigencia, que en ese momento estaba en 18.600 pesos, 17.144 pesos de salario para un trabajador informal. Esa es la situación que estamos viviendo en términos de ingresos familiares. Hoy titula el diario opositor La Nación sobre los datos del INDEC sobre carencia de ingresos en las familias y prueba lo que es obvio. Y un segundo dato complementario para que tengamos en cuenta, lo hemos señalado al pasar en las columnas de este programa. ¿Cuánto participa el 10% más pobre, medido por ingreso familiar, sobre el total del ingreso? 1.3%. ¿Y cuánto participa el más rico? 33.5%. Es hora que en Argentina sepamos que esta estructura distributiva explica, por ejemplo, los salarios que tenemos, tanto formales como informales, pero también explica la pobreza. En Argentina se habla mucho de los pobres. Todo el tiempo se habla de los pobres, todo el mundo se conmueve y creo que no ha habido tapa de los diarios que no reprodujera los datos de Salvia y de la UCA. Ahora no se habla tanto de los ricos, ¿notaron eso? Sí, no, claro. La contracara de lo que nos informa la pobreza está en este nivel de concentración, medido por el Gini, que es un indicador que cuanto más se parece a uno, más indica que hay concentración del ingreso. Estamos con un Gini en el segundo trimestre del 2020 de 0.451. El más alto desde la crisis del 2001. Veníamos de un Gini de 0.42 con Cristina, estamos en 0.45 y esto hay que pararlo porque esto ya no solo involucra a la brecha polar que es pobres y ricos, sino a todos los sectores medios. Están perdiendo ingresos, segmentos bajos, medios bajos y medios. Por lo tanto, así como decimos que la desaparición del proyecto kirchnerista sería una tragedia y que fue Néstor Carlos Kirchner y Cristina los que llevaron adelante una política de distribución, de integración social, de movilidad social ascendente y desempobrecimiento, hay que decir que estamos hoy en una situación muy crítica y ocultarlo no le favorece al gobierno. Porque en base a estos diagnósticos uno establece el rubro, no sé si acordás, la agenda de prioridades. No, totalmente. Porque mira, si no te podés confundir. Tal cual, y por otra parte hay tener en cuenta que políticas y muchos proyectos que le alcanzan algunos sectores empresarios al gobierno, hay que pasarlo por este tamiz y darte cuenta que son proyectos que consolidan esta situación estructural de pobreza, o sea, que te condenan a seguir en pobreza, porque son soluciones para otro lado, mayor concentración de ingresos, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, me parece que si no se atiende esto en absolutamente cualquier proyecto, cualquier tipo de propuesta, estamos jodidos, estamos con un problema que va a durar muchísimo tiempo así. Y mi pregunta como economista, con estos niveles salariales, para los sectores informales, que hay que decirlo, es el 34% de los trabajadores asalariados y el 50% de la PEA, porque acá hay mucho culto monotributista trucho, sí, bajo ese formato, con 17.144 pesos de salario promedio. ¿Qué capacidad de crecimiento tiene una economía? Sinceramente yo te pregunto, ¿vos crees que el país puede crecer con este nivel de ingreso? Únicamente concentrada en sectores muy vinculados o a la exportación o al consumo de altos ingresos. ¿Qué es ese problema? Un crecimiento similar a los 90 que crecía el Perú, claro, pero no lo esperábamos. Exactamente, o crecimiento similar al que ha tenido Perú cuando se le destacaba como un país, como un modelo para toda América Latina, o como ha tenido Chile. El derrame que nunca llega. Digamos, o ha tenido Brasil hasta antes de la llegada del PT al gobierno. Digamos, lo lamentable es que existe ese tipo de modelo. No es que no exista, es imposible que sea. No, es posible crecer, pero te condena a un 50 o un 60% de la población a mirarla desde la vidriera, Así es, comparto totalmente. Bueno, esto es lo que quería... Artemio, es así. Me queda, quiero volver un poquito atrás con lo primero que charlaste por una duda, una incógnita o
eso, pensar un poco a partir de esto. Digo, nosotros, Alberto Fernández, desde la Asunción, ha tratado de bregar un poco con el Fastix, ¿no? Por sellar un poco la grieta, pero bueno, esto que pintás vos claramente viene a demostrar que la grieta no es algo que se pueda resolver, y es algo que hasta a mí, y esto es una opinión personal, me parece sano que exista, porque hay modelos enfrentados, hay modelos claramente enfrentados. ¿Cómo imaginás a Alberto en un año electoral con esta clase de posturas desde la oposición, ampliando aún más la grieta? ¿Creés que seguirá intentando el Fastix, que va a tener que acompañar obligado por la circunstancia, la carta o las expresiones sobre el Poder Judicial acompañando la carta de Cristina? Por ahí son un indicador en ese sentido, pero ¿cómo lo imaginás, Alberto, en este escenario en el cual la oposición va a marcar claramente que no le interesa ningún sellamiento de grieta? Bueno, yo creo que es muy difícil la pregunta. Me parece que Alberto tiene la convicción de que efectivamente el modelo de Macri hay que cambiarlo, que el modelo tiene que ser popular, democrático, y no va a tener ninguna duda acerca de lo que tiene enfrente, que es la regresividad en términos ya no políticos, civilizatorios. Lo que hay enfrente es una coalición que quiere volver a las peores tradiciones de concentración y empobrecimiento argentino. Por lo tanto, no va a haber ninguna duda en que la profundización de la grieta es el único camino para salvaguardar el proyecto popular democrático. Artemio, impecable como nos tenés acostumbrados. Nos reencontramos el viernes, ¿no? Sí, el viernes nos encontramos con Amado. Está muy bien. Bueno, en la Ecología. Un gran abrazo, Artemio, que tengas un buen día. Chao, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Artemio López en la mañana de Siempre es Hoy.